Managua fue elevada a capital un 5 de febrero de 1852. Para el director de Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua, Clemente Guido, Managua no estaba preparada para ser capital cuando recientemente acababa de ser nombrada ciudad. La Managua, que no está preparada para ser capital de la República porque es una ciudad que apenas 6 años antes había sido declarada ciudad. O sea, venía a ser un pueblo y se convierte en ciudad 6 años antes y le dan el título de capital 6 años después de ese título, ¿verdad?, de ciudad. O sea, en 1852 Managua apenas era un viorio, como podríamos llamarle, donde no había infraestructura, no habían edificios de gobierno, no había nada que significara gobierno. Nunca se había pensado que pudiera ser. Los leoneses y los granadinos se ponen de acuerdo en un momento de suspiro, ¿verdad?, y hacen que Managua se convierta en capital. Pero esa capital no es real sino hasta 1857, o sea, pasan 5 años entre el 52 y el 57 en que esa capital realmente no funciona como tal. Viene una guerra civil, recuerda que en el 54 se da la guerra de Chamorro versus Castellón, la guerra que provoca la guerra nacional, la intervención de los filibusteros yanquis en Nicaragua en 1856 con William Walker, y esa guerra se convierte en nacional y centroamericana, y Managua por lo tanto no asume esa capital. Hasta 1857, que comience la Junta de Gobierno, ya después de la Guerra Nacional, se instala por primera vez el gobierno nacional en Managua. ¿Pero cuál es el significado de Managua? Según la tradición de nuestro lingüista, Managua es un vocablo náhuatl. Yo aquí voy a hacer una ruptura, sí, ¿verdad? No puede ser náhuatl el vocablo Managua porque Oviedo, un cronista de 1527 aquí en Managua, estuvo en Managua, lo menciona el vocablo, y los náhuatl no vivían en Managua para entonces, eran los chorotegas, que son otomangues, es otra lengua, es la lengua mangue, y Managua para mí es un vocablo chorotega, no náhuatl. Sin embargo, te voy a dar las dos interpretaciones. Managua, según los que sostienen que es vocablo náhuatl, significaría algo así como los que viven al lado del agua, o sea, la gente que vive al lado del agua, o sea, y es cierto, pues, Managua, nuestro pueblo indígena vivía en la costa del lago, se viene encontrando cantidad de evidencia arqueológica. En la Chureca encontramos un gran depósito arqueológico, Las Delicias, Las Mercedes, toda la costa del lago, el barrio Las Torres, hay evidencias arqueológicas de que la gente vivía al lado del lago, porque vivíamos reconciliados con el lago. Por eso el malecón se convierte en un símbolo, el puerto Salvador Allende, un símbolo de reconciliación. El compañero Guido destacó que a pesar de catástrofes, entre ellos 2 terremotos, Managua logró sobrevivir y seguir adelante. Hubo un impasse en 1884, Managua es destruida por un terremoto. Managua no ha sido destruida por 2, generalmente hablamos de 2, no, ha sido por 3. En 1884, 1931 y 1972, 3 veces destruida, 3 veces lacerada, 3 veces herida mortalmente, pero no muerta, porque Managua no se deja matar. A los Managua somos un pueblo estoico, le llamo yo, un pueblo que lucha por salir adelante, por sobrevivir. Hemos vivido muchas catástrofes naturales, como esas que menciono, un aluvión, y también unas tragedias de epidemias y todo eso a través de su historia, pero en tiempos precisamente en que el pueblo no importaba, es decir, la gente no importaba, y entonces las consecuencias sociales de una simple epidemia de cólera eran fatídicas para Managua. Para el director de Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua, nos explica cómo en la capital la población tuvo que enfrentarse contra la dictadura somocista para darle paso al proceso de la revolución, donde Managua comienza a recobrar su corazón. Managua, a través de su historia, es una ciudad que sufre, pero es una ciudad que es alegre también, es una ciudad que le gusta la vida, y cuando algo es en contra de la vida se opone rotundamente, como sucedió para cuando lamentablemente la noche aquella de años de 1977, 78, 79, en que la dictadura de Somoza no respetaba la vida de los jóvenes de Managua, y a cantidad de muchachos amanecían muertos todos los días en la Costa del Plomo, en la Costa del Lago. Eso fue lo que motiva a los managuas a decir no, basta, hasta aquí nomás, y se insurrecciona Managua. Entonces nos liberamos de esta dictadura y comienza un proceso nuevo para Nicaragua y para Managua. Es el proceso de la revolución y empieza a construirse. Y entonces aquella Managua que perdió su corazón en el terremoto del 72, empieza a recuperar en su corazón el área verde,
y la revolución hace en los años 80 que se construye un parque bellísimo, que es el Parque Luis Alfonso Velázquez, que vive esos años en su mejor momento y después es dejado caer, ¿verdad?, por los gobiernos siguientes, que no les importaba ese parque, pero afortunadamente el pueblo vuelve a tomar la iniciativa de nombrar presidente al comandante Daniel Ortega, y ahora ese parque es una de las mejores y más bellas atracciones que tiene nuestra ciudad capital. A 162 años de haber sido elevada a capital, Clemente Guido nos explica cómo ha mejorado Managua a través del gobierno sandinista, presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. A 162 años, ¿cuáles cree usted como historiador las transformaciones que ha tenido Managua para bien hasta este tiempo? Bueno, es un hecho que tenemos un proceso de mejoramiento de los servicios pluviales de Managua, que es una de las grandes tragedias de nuestra ciudad. Esto tiene mucho que ver con ese boom irresponsable de los años 90 en que se autorizaron demasiadas urbanizaciones no planificadas en el sector sur, en la cuenca sur de Managua, que nos ha provocado mucha fuerza pluvial sobre Managua, más allá de lo que resiste la ciudad. Y evitar eso ha sido una de las tareas de nuestro gobierno municipal y del gobierno del Frente Sandinista, como es crear todas esas micropresas, ¿verdad?, que incluso ya se venían haciendo algunos esfuerzos antes, se han multiplicado esos esfuerzos para evitar que el impacto pluvial caiga sobre Managua. Eso es tan importante y la gente no lo ve, porque es más fácil ir al Puerto Salvador Allende y ver aquello, ¿verdad?, o ver el Parque Luis Alfonso. Vos no ves todo el esfuerzo de la cuenca sur, que la alcaldía gasta millones en eso para que se mantenga. Acaba de iniciar la jornada de limpieza de verano. ¿Y por qué tan pronto? De invierno, ¿por qué tan pronto? Porque si no se hace desde ahora, es una tragedia, es una tragedia. Y si es la tragedia, todo el mundo se da cuenta. Y si no pasa nada, la gente dice, ay, no dice nada. ¿Por qué? Porque la no tragedia, pues no decimos nada. Pero si no hay tragedia ahora en mayo, es porque desde ahora está trabajándose en eso. Y esa es parte de las obras importantes que en Managua se hacen. No necesariamente son las que más bulla hacen, sino muchas veces la infraestructura que está en la cuenca sur. Nuestra gran amenaza como ciudad es la cuenca sur, y ahí se está trabajando duro. También se está trabajando el aspecto turístico. Tenemos museos, tenemos el Parque Luis Alfonso, tenemos el Museo de la Victoria Carlos Fonseca, tenemos las huellas de Cahualinca, la Loma de Tizcapa es uno de los atractivos más interesantes, la lucha por mantener en buen estado la laguna de Tizcapa, que lamentablemente pues sabemos que es una enferma de la ciudad, ¿verdad?, a la que hay que estar dando atención. Este proyecto de la Chureca, no solo el proyecto de convertir la basura en algo energético, sino también el hecho de transformarle la vida a todos estos pobladores que trabajaban en la Chureca y construirles un barrio, el barrio Villa Guadalupe que es una preciosidad de proyecto. No basta con las casas, por supuesto, hay que educar a la gente y en eso se está, ¿verdad? Esos son los proyectos humanitarios de la ciudad que hacen la diferencia, ¿verdad?, entre una ciudad oscura y una ciudad con luz, pues, que es lo que nosotros estamos promoviendo en todos los ámbitos del gobierno, como es la luz, que haya luz en todas partes de la ciudad y también luz energética, pues, porque la compañera Rosario informa todos los días de los avances en energía, ¿verdad?, en salud también, porque esto de las enfermedades de la población de Managua se debe mucho a la falta de higiene en muchos lugares. Entonces, combatir la falta de higiene es favorecer la salud, y todo eso es la Managua de hoy. Es la Managua que no permite que exista una epidemia sin atacarla a fondo, ¿verdad?, el gobierno, sin atacarla a fondo. El siglo XIX te ponía el ejemplo, una epidemia de cólera era fatal. Se llevaba cantidades de personas de la ciudad porque nadie hacía nada. Hoy tenemos responsabilidad en el Ministerio de Salud, atendiendo con el Gabinete de la Familia, el Poder Ciudadano, todos estos problemas sociales. Mejoramiento de las condiciones en los mercados. No nos olvidemos de los mercados de Managua, a través de CUMEMA se ha logrado hacer algunos efectos. Esta introducción de transportación, ¿cómo se llaman? Buses, la introducción de buses nuevos en la ciudad, eso ha creado una gran comodidad a la gente. En esta entrevista al 19 Digital, el historiador destacó que los cambios en la nueva Managua también se deben gracias a la participación ciudadana. Si no es con la participación ciudadana, no sirve la creación de obras. Tiene que ser con ellos, porque de lo contrario es botar el dinero. O peor aún, cuando se convierte en algunos lugares
Y esta es una lucha que quiero hacer ver, cómo algunos parques, gracias al poder ciudadano y a la participación gobierno-poder ciudadano, se han convertido en centros de inseguridad, en centros de recreación. Es una lucha, ¿verdad?, entre esos que quieren tener el parque como lugar de expendio de drogas y el gobierno que quiere que eso sea erradicado, ¿verdad? No el hombre, no la persona, sino la actitud, la actividad, ¿verdad? Porque lo otro es transformar al ser humano. Es la política a fondo, o sea, la filosofía de fondo de nuestro gobierno. Por eso se habla mucho del general Sandino en sus ideas de la luz, ¿verdad?, el manifiesto de luz del general Sandino y todo esto, que al final lo mismo que en el fondo todos queremos, porque el lema de cristianismo, solidaridad, no es una demagogia. No, yo no lo veo así, pues yo soy cristiano y creo profundamente en el Señor y sé que donde hay luz está la vida. Y si está la vida, está el amor, y si está el amor, está Dios, punto. Yo no discuto nada más. Los hechos hablan, los hechos hablan, y eso es lo que uno debe evaluar, uno debe de ver, a ver, cuáles son los hechos. Estos son los hechos, entonces, conclusión, comprometido. En Managua hay diversos edificios y casas emblemáticas que caracterizan e identifican a la capital, además de las diversas construcciones que se realizan gracias a los inversionistas que confían en nuestro país por la seguridad y estabilidad en la que vivimos. Bueno, la Managua antes del terremoto, la Managua después del terremoto y antes de la guerra tienen algunos edificios que son emblemáticos, ¿verdad? Casas emblemáticas, el año pasado detectamos por lo menos 200 casas inscritas, emblemáticas, las 200. Ahora no se le puede dar premio a las 200, entonces por lo menos se premiaron 10. Hay 10 casas que son las más emblemáticas en los barrios de Managua, pero puedo hablar de 200, que se inscribieron todas y todas reunían los parámetros, ¿verdad? Todas eran buenas casas emblemáticas. Edificios emblemáticos, la catedral, las ruinas de la catedral, que hay que rescatar. El Palacio de la Cultura es un edificio emblemático de la antigua Managua. El Parque Central es un parque emblemático. El Parque Rubén Darío data del 34. El Malecón, o sea, el Puerto Salvador Allende, ahora es y se está convirtiendo en un lugar emblemático donde se reúne la población de Managua a recrearse, divertirse. El teatro, este edificio, el Crown Plaza, que antes se llamaba Hotel Intercontinental, se convierte en un edificio emblemático histórico de Managua, ¿verdad? Dentro del complejo militar tenemos el casino militar y tenemos el antiguo, era una especie de lugar donde se hacían los desfiles militares, ¿verdad? Bueno, ese es un emblemático del somocismo, pero al final es un edificio de esa época. La Loma de Tizcapa. La Loma es de lo más emblemático que hay en Managua, por muchas razones. Su historia, ahí estuvieron las presidencias, ahí estuvo la dictadura, ahí se le dio duro la dictadura, de ahí se le sacó a la dictadura, se creó el nuevo gobierno revolucionario desde ese punto también, y pues ahora es un centro turístico, porque esa es una característica. La revolución hace que las cosas que eran oscuras se conviertan en luz, que significa el turismo, el desarrollo cultural. Mira, en los barrios a veces se encuentran casas emblemáticas y edificios emblemáticos que eran haciendas. En San Judas hay algunas, el Vapor, ¿ya? Claro, son emblemáticos, lo que pasa es que ya se los tragó el barrio, entonces de pronto uno las ve adentro del barrio, pero en otra época eran haciendonas, eran haciendas de cafetaleras, haciendas algodoneras, algo había, ¿verdad? ¿Qué más te digo? El edificio del Ministerio de Gobernación es uno de los edificios antiguos también. Ahora hay edificios nuevos que se están convirtiendo en ese nuevo rostro de Managua, además de las obras que nuestro gobierno hace, edificios de la empresa privada también, ¿verdad? Como del edificio Pelas, que le llaman, pues es un edificio nuevo, emblemático, y mira cuántos más están surgiendo, ¿verdad? ¿Qué significa este resurgimiento de tantos edificios, tantas empresas construyendo y construyendo? Uno vuelve a ver por un lado, vuelve por el otro. Significa confianza en un gobierno que te va a dar la seguridad de que tu inversión ahí está segura. Y eso es lo que vemos, por eso es que vemos tantas urbanizaciones. Mira cuántas urbanizaciones. Yo el otro día, hace poco, fui a visitar a un amigo aquí al lado de Ciudad Sandino, ¿verdad? Ni me pregunté cómo se llaman los nuevas residencias. Hay como 5, una detrás de otra. Yo jamás había entrado hasta el fondo, casi llego a la Cuchilla, a San Andrés de la Palanca, y totalmente pavimentado. Y un montón de residencias, y todas así, todas encerradas como lo que son, pues residencias, condominios,
qué impresión, o sea, cómo se va desarrollando y evolucionando el aspecto urbano. Gracias al gobierno sandinista a través del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, Managua está cambiando día a día para ser mejor, que sus habitantes puedan vivir los tiempos de paz, armonía y tranquilidad que se respira en el nuevo rostro de Managua.